Bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual, porque la vida espiritual no es artificial. ¿Cómo está, pastor? Hola Johnny, yo muy bien y esperando que nuestros amigos estén bien también. ¿Y cómo estuvo ese bolón? Rico pero muy tarde. O sea, pero más vale tarde que nunca. Bueno, pero estuvo bueno, muy bueno el Muy bien, boloncito. Faltó el café nada. exacto, ahí con puñete nada más. Bueno, nosotros estamos continuando una serie en un versículo, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Esta semana no tuvimos podcast porque estuvimos acompañando a nuestro hermano Alain, que es parte del equipo aquí de IE Podcast, por el fallecimiento de su abuelito. Entonces estuvimos acompañándolo como iglesia y que también es parte de nuestra vida cristiana, ¿no, pastor? La Biblia, ¿qué dice acerca de estar en la casa de luto? Sí, tuvimos que organizar el sepelio Ujú. y habían muchos familiares, amigos, etcétera, y tuvimos la oportunidad de predicar el evangelio y aparte acompañar a la familia y darle aliento a la familia. Así es. Entonces, cuando hay personas que están sufriendo, hay que ir a acompañar en el sufrimiento y en la oración. Mm. Y así también cuando otros están alegres, hay que estar Alegres alegres también. y cantándole al Señor. Así es. Y bueno, por ese motivo no tuvimos programa la semana pasada, pero estamos aquí nuevamente y le damos gracias a Dios por eso. Y con bolón. Y con bolón. Pero continuamos para recordarlo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vimos la doctrina de los apóstoles, que estuvo un tema súper interesante. Sí, creo que hablamos bastante sobre el tema. Igual, cualquier persona que tenga alguna pregunta, estaremos gustosos, si el Señor permite, a poder responder, ¿no? Perfecto. Entonces hoy día nos metemos ya en la comunión unos con otros. Pastor, ¿qué es lo que tenemos en común? Porque eso es lo primero que se me viene a la mente cuando digo la palabra comunión. Sí, comunión es una palabra compuesta de dos, ¿no? Común y unión. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos en común y qué nos une? No, lo que tenemos en común y que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que somos creyentes debemos perseverar en esto que nos une y que tenemos en común, que es el Señor Jesucristo. Muchas veces, Johnny, nos encontramos con amigos, personas, conocidos, etcétera, hermanos incluso, que les preguntamos, bueno, ¿y estás congregándote, estás reuniéndote en alguna iglesia? Y nos encontramos incluso de creyentes, ¿no? Con respuestas que a veces nos llaman un poco la atención, nos chocan. No, no me estoy congregando, estoy en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, oro en mi casa. Veo el podcast. Bueno, ojalá. Todo eso está muy bien, ¿no? Uno se puede edificar, uno puede alimentarse, uno puede construir su templo en casa, pero si vemos que aparece este texto en la Escritura, si fue la práctica de los primeros creyentes, y si vemos la petición del Señor, entonces no es por gusto. Hay una necesidad de congregarnos por varios motivos que los vamos a ir desarrollando ya mismo. Muy bien. Pero sabe que sí es un tema súper, súper amplio, porque hay mucha gente que pone su fe en el Señor, pero tiene miedo de ir a una iglesia. Porque usted ya lo ha comentado en este momento y prácticamente tener comunión uno con otro, estamos hablando de congregarse en la iglesia también. Relacionarse con personas, eso es lo que se quiere decir usted. Sí. Por eso tienen miedo, por Exacto, tienen la miedo. relación, Sí. integrarse con otras. Exacto. En cualquier grupo de personas, cualquiera, sea lo que sea, siempre habrá problemas, siempre. Por supuesto, estamos hablando de una iglesia y lo lógico sería que no, pero la iglesia tal vez es uno de los lugares donde más problemas hay. Ujú. Porque no podemos esperar de que todas las personas que asisten en una iglesia o a una iglesia, todos son creyentes. Mm. Incluso dentro de los creyentes, como hemos visto antes, hay algunos que son más maduros que otros, ¿no? Entonces, la voluntad del Señor es que permanezcamos unidos, que seamos de un solo espíritu.
Pero el hombre es hombre, inmaduro, pecador. Muchas veces el ego, el orgullo sobresale o sobrepasa la espiritualidad y eso daña todo, ¿no? Y es verdad, mucha gente dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si hay muchas personas que hablan, que mienten, etcétera, etcétera? Y es verdad, Sí, por es lo que usted verdad. acaba de decir. Es verdad. Pero usted dijo, ¿qué es lo que nos une? No, no es posible que en la iglesia haya todas las personas sean perfectas ni creyentes, y tampoco podemos decir que todas las personas piensen igual y que todos van a tener el mismo carácter, pero hay algo que nos une que sí nos sobrepasa a todos, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Es Sí. Cristo. Y bueno, hay que tener un poco de madurez para soportar muchas veces muchas cosas, pero así es. Pero, Johnny, Ujú. se dice, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, etcétera, ¿no? Pero Dios hizo al hombre para, para que sea sociable, ¿no? Por eso hablamos. Así es. Por eso tenemos manos y podemos tocarnos, y al ser humano le gusta el contacto, recibir un abrazo, una caricia, saludo. ¿no? Y no solo de un hombre o una mujer, sino del papá a un hijo. Dios nos creó así porque necesitamos la socialización, necesitamos tener personas con quien hablar, con quien comunicarnos, con quien salir, divertirnos, conversar, contarle problemas, etc. Entonces, el decir que no, que en la iglesia hay muchos hipócritas, muchos problemas, en algún lado voy a estar socializando. Así es. Y si en la iglesia hay todos estos problemas, desgraciadamente, mi pregunta es, ¿acaso en el mundo no los hay? En todos lados lo hay. todos lados. Entonces, Hasta en la familia. hasta incluso en la familia. Entonces, yo no puedo creer que una persona se va a aislar de la sociedad y va a permanecer siempre sola para que no le afecten este tipo de problemas. Mm. En la iglesia, por lo menos, estamos luchando para no caer en este tipo de problemas. En otros lados, no hay un consejo, no hay esa lucha. El mundo es terrible. Entre los amigos del mundo, hoy podemos estar conversando, hablando, usted se da la vuelta y ya le estoy clavando el puñal por la Por la espalda. espalda. No, hay mucho de eso, desgraciadamente. En la iglesia también sucede, pero no podemos negar que en la iglesia hay muchas personas que sí son buenas, que sí aman a Dios, que sí buscan a Dios, y donde podemos realmente encontrar buenos cristianos que aman a Dios y que no nos van a defraudar. Así es. Otros, desgraciadamente, sí. Podemos Incluso encontrar líderes. la familia. Incluso líderes nos van a defraudar. Exacto. Tuvimos bautizos el domingo pasado, para los que nos están viendo y de pronto han estado interesados en el tema del bautismo. Tuvimos bautismo y mucha gente de la que se estaba bautizando, hubieron 18 bautizados, en su testimonio decía que agradecía a Dios por la iglesia porque era su familia. Sí, y eso es el concepto de la iglesia, una familia donde nos conocemos, donde estamos preocupados los unos de los otros. Tristemente hoy muchas iglesias no se manejan casi que como empresas. Casi que cada creyente se le pone un número y ya está, y es un número y entra, y por un lado sale por el otro lado, no se lo conoce, no se sabe nada. En el mejor de los casos se les piden nombres de allá. Pero la iglesia debe ser como nuestra familia, donde todos nos conocemos. Claro, si una iglesia empieza a crecer mucho, ¿qué sería lo más conveniente? Que todos se conozcan. Sí, pero lo más conveniente sería empezar un nuevo testimonio Ah, ya. en otro lado para que la iglesia siga siendo una familia donde todos nos conocemos, donde todos sabemos quiénes somos. Le cacho porque usted me está dando a entender que a veces la opción como que más rápida es multiplicar el número de cultos. En iglesia como que hay varios grupos que se reúnen en diferentes horarios. Que realmente son diferentes iglesias en un mismo lugar, Exacto. ¿no? Porque si tenemos un culto a una hora y otro culto a otra hora, hay personas que siempre van a la misma hora, entonces son personas que asisten a la misma iglesia pero que jamás se han visto. Ujú. Entonces es como que tener diferentes iglesias o cultos, diferentes iglesias en el mismo lugar. Pero tampoco podemos ser cerrados
y hay que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Claro, no todos tienen la oportunidad de Sí, por expandirse. ejemplo, si en este lugar, que ya estamos medios llenos, ¿no? Y siguen viniendo personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a decir, no, ya no venga porque no nos vamos, no nos podemos cerrar. Estamos hablando que lo ideal sería una iglesia donde todos se conocen, donde todos están preocupados por todos, Donde todos estamos interactúan. orando, donde todos tienen algo que hacer. Lamentablemente, cuando las iglesias son muy grandes, ¿no? Hay un grupo, hay un equipo grande de personas que hacen Todo. la gran cantidad de cosas. Pero hay muchas personas que vienen y que simplemente se sientan a ver lo que otros hacen. Cuando la Biblia es clara y nos enseña que Dios nos ha dado dones a todos y que cada creyente es un sacerdote. Entonces, lo ideal sería que cada creyente esté involucrado, participando de alguna forma, para que con el don que Dios le ha dado pueda edificar al resto. Eso es lo ideal. Correcto. Entonces, he ahí uno de los problemas, Johnny, cuando las personas se aíslan y dicen, yo no quiero ir, Ujú. por tal o tal motivo, ¿no? Cuando está sola en su casa y puede estar orando y leyendo la Biblia, y eso está muy bien, pero ¿a quién está edificando? ¿Con quién está compartiendo? Dios le ha dado dones, ¿y a quién está edificando con esos dones? Tal vez dirá, a mis hijos, y eso está perfecto. Pero se nos cierra muy rápido el círculo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado dones en la iglesia para el crecimiento de toda la iglesia, no solo mío y De de la mi familia, familia. sino en general, ¿verdad? Exacto. Por eso, la multitud de dones dentro de la iglesia, porque todos tienen algo que hacer. Perfecto. Entonces estamos hablando de perseverar para compartir, para tener comunión con personas que son distintas a mí, diferentes pensamientos, diferentes vidas, pero es una lucha para el cristiano, por las razones que hemos dado, es una lucha que tiene mucho sentido y que no podemos nosotros apartarnos de lo que hacían los primeros cristianos, que es lo que queremos nosotros ver, ese ejemplo. Sí. Hay algunos versículos donde nos dice que ellos siempre estaban unidos y ellos tenían muchas razones de Claro. pronto para quedarse en casa y no salir. El libro de los Hechos nos habla que siempre estaban juntos, perseverando, unánimes en Hechos oración. 1:14. ¿Verdad? Muchos versos Sí. nos hablan sobre la unión de la iglesia, sobre todo en momentos de oración, ¿no? Así es. Porque Siempre la estaban iglesia juntos. debe estar orando por sus miembros. Sí, pero a mí me encanta que hay como hay dos palabras que se parecen mucho, unánime juntos, Sí. pero que no es lo mismo, porque podemos estar juntos pero no estar unánimes, ¿no? Claro, estamos hablando de un sentir, de ese amor hacia Cristo y que todos estamos de acuerdo en lo que le estamos pidiendo. Así es. Y a la vez estamos juntos, reunidos en oración o en alguna práctica espiritual. Así Entonces, es. muy importante. Entonces, Johnny, Ujú, sí, dígame usted. Yo le iba a decir que entonces la razón de por qué, por ejemplo, la iglesia propone reuniones, Ajá. la oración, adolescentes, jóvenes, damas, niños, el culto general, todo eso nos lleva a tener que practicar esto que vemos en la Biblia, ¿no? No es un programa de algún club social simplemente para que nos conozcamos. No es simplemente llenar el tiempo. Así es. Oh, no hay nada que hacer, entonces pongamos una reunión para llenar el tiempo. No, no se trata de eso. Primero tenemos el ejemplo de los primeros creyentes, que perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Insistir constantemente, hacerlo constantemente, estar firme. continuo. Bueno, perseveraban en la comunión unos con otros. Y si analizamos, y si vamos al libro de los Hechos y vemos el capítulo 2 y seguimos, vamos a ver que ellos se reunían todos los días. Así es. Pero tenemos otros mandatos en la Escritura. Poníamos el ejemplo de los dones. Ujú. Y la única forma de desarrollar mi don es congregándome. Y la única forma de aprovechar yo el don de otras personas es congregándome. Ujú. Porque si me quedo en mi casa, bueno, a lo mejor yo puedo estar bien y ayudo a mis hijos, pero ¿quién me ayuda a mí? Ah, está la televisión, pero no es lo mismo. Yo al televisor no le puedo preguntar, al radio no le puedo preguntar. Necesito esa comunión. Aparte, necesito aprender a sujetarme, ¿verdad? Así es. Y la Biblia nos habla de soportarnos. Nos habla de amarnos, pero también de soportarnos, lo cual no es fácil. Para soportar a alguien tengo que ser muy maduro espiritualmente. ¿Qué es más fácil, Johnny? Me peleo con usted, no me gusta algo de usted.
¿Y qué es más fácil? ¿Perdonarlo y soportarlo? ¿O no me gusta esto, me voy a otro lado, me voy a mi casa, no vengo más? Irse es lo más fácil. Es más fácil, pero ¿qué es lo maduro? Soportar. ¿Qué es lo espiritual? Lo que Cristo me manda. Soportar quiere decir sobrellevar la carga, ayudar a alguien a llevar una carga. Entonces, si David es inmaduro, el deber de Johnny, que es maduro, es ayudarme a llevar mi carga. Y si yo tengo defectos, con su amistad y con su ayuda, y congregándose, me va a ayudar a llevar mi carga, y con ese cariño, ese amor, ese soporte, muy posiblemente usted me va a ayudar a madurar a mí. Esa es la intención de Dios, soportándonos unos a otros. Mi papá sabía decir algo muy importante que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Él decía que a veces Dios nos pone personas difíciles en el camino. ¿Por qué lo señala Vladimir? Bueno, yo hasta ahora hablando de cosas difíciles, no imposibles. Ah, ya. Dios pone personas difíciles en el camino para que aprendamos a tener paciencia, ¿verdad? Sí. Porque cuando todos piensan igual que yo, cuando todos son mis amigos, es muy fácil. Pero en una iglesia que tenemos niños, adolescentes, jóvenes, Vladimir, adultos, adultos mayores, mujeres, varones, gente de todas las edades, diferentes razas, diferentes costumbres, Culturas. diferente cultura, diferente posición social, nacionalidades también. hasta nacionalidades. Entonces, integrarse y hacer parte y todos sentir lo mismo no es tan fácil, pero lo podemos hacer cuando somos sinceros y amamos realmente al Señor. Y en ese grupo, en ese conglomerado de ley, no voy a estar de acuerdo con alguien. Entonces, muy fácil es, bueno, yo aquí no me voy por otro lado. No me gusta, me voy. No me gusta, me voy. Entonces, para nada bíblico. Para nada, ¿no? Aparte, Johnny, ¿usted ama a Dios? Así es. ¿Y cómo usted me puede demostrar a mí que usted ama a Dios? Según la palabra dice guardar sus mandamientos. Porque le obedece. Basta que Dios me diga algo para que yo lo cumpla. Ujú. Entonces, yo digo, yo amo a Dios, pero no me congrego en ningún lugar. En cierta forma me estoy contradiciendo. Así es. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me congregue o no? Que me congregue. Que me congregue, ¿verdad? Que tenga comunión unos con otros. Voy a ir al verso ya mismo, que nos manda a congregarnos. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero no le obedezco congregándome y soportando y amando al resto, entonces simplemente no estoy obedeciendo al mandato de Dios. Así es. Y estoy haciendo lo que yo creo que es lo mejor para mí. Pero Dios no me ha dicho eso. Dios me manda a congregarme, a madurar, a amar a los hermanos, A soportar. a soportar a los hermanos. Y ojo, que así como yo tengo que soportar, a lo mejor muchos me tienen que soportar a mí también, Por supuesto. ¿no? Hay que pensar de esa forma también. Y la única forma, mire, Johnny, cuando una persona ama a Dios, ve el mundo de diferente manera. Todo está bonito, todo está lindo. Ah, el hermano tiene algo en contra, no importa, lo vamos a perdonar. Pero cuando no estoy muy bien con Dios, empiezo a ver el pero a cada cosa. ¿Sí o no? Ujú. Hablábamos de que somos seres, Dios nos ha creado para que seamos sociables, por eso nos casamos, por eso tenemos familia, por eso pertenecemos a la sociedad. Dígame una cosa, Johnny, vamos a poner un ejemplo en la práctica. Si a Johnny le gusta jugar fútbol, pero a David le gusta jugar béisbol, yo beisbolista toda mi vida por si acaso, ¿con quién se va a juntar Johnny? ¿Con la gente que le gusta jugar fútbol o con la gente que le gusta jugar béisbol? Con los peloteros, los futboleros. Pelotero también se le dice al beisbolista, También, así que por eso aclaré futbolero. futbolero, con el que juega Con el que fútbol. juega fútbol. Johnny va a buscar amigos que juegan fútbol porque quiere jugar fútbol. David va a buscar amigos que jueguen béisbol. Pero si David, a pesar de que le guste el béisbol, se junta con los que les gusta jugar fútbol, ¿qué va a terminar jugando? Fútbol. ¡Fútbol! Porque yo no los voy a cambiar. Al arco. ¿Ah? Al arco. Al arco, a tapar, sí, arquero. Bueno, entonces, si yo soy creyente y todos mis amigos no son creyentes, ¿y qué es lo que un no creyente hace?
lo que su carne le dice. no va a la iglesia, No va a la iglesia. por ejemplo, y está tratando de satisfacer los deseos de su carne, Ujú, y no estamos ofendiendo algo, es normal porque vive en la carne. ujú. Pero cuando una persona tiene amigos creyentes, esos amigos creyentes, ¿qué hacen? Tratan de agradar a Dios, Así es. se cuidan unos a otros, ¿verdad? Se reúnen, muchas veces los creyentes lo que más hacen es comer, Ujú. entonces se reúnen a comer, etc. Pero si yo decido no juntarme con los creyentes porque me hicieron esto, que puede ser verdad, no me voy a terminar juntándome con este grupo de acá, ¿y dónde voy a terminar? En el mundo. Creo que 500.000 veces hemos escuchado la historia de la fogata, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si se saca un palito de la fogata? Se apaga. La fogata sigue prendida, pero el Sí. palito se empieza a apagar. Ujú. Y volvemos a poner el palito en la fogata, ¿y qué pasa? Se vuelve a encender. Bueno, es la historia del creyente. Cuando el creyente se aleja de la comunión de los hermanos, se empieza a apagar. Pero cuando el creyente está en comunión con los hermanos, se mantiene ese fuego encendido. Vayamos al texto. Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo, vamos al 23. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme, sí, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ojo con el 24 y en cómo está hablando. ¿No está hablando en singular o en plural? Dele, John. Y considerémonos, ¿Cómo está hablando? Plural. En plural. Le está hablando al conjunto de personas, no le está hablando a una sola una persona. sola. Y considerémonos, unos a otros, ¿para qué? para estimularnos Para estimularnos. al amor y las buenas Ya. obras. Si yo estoy solo, aparte, puedo leer mi Biblia y puedo orar, Ujú. pero no voy a tener a nadie que me estimule y tampoco voy a poder estimular a alguien. Así es. Y tampoco voy a poder considerar a nadie y nadie me va a considerar a mí porque estoy apartado, estoy solo. Cuando se habla de matrimonios hay un verso en el libro de los Proverbios que se utiliza mucho. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Siempre se habla de varios. Y cuando se habla de la pareja dice, si uno cae, El otro lo levanta, cuando hace frío, lo abriga, lo abriga, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay lo necesidad calienta. de otras personas que nos estén estimulando. Johnny, ¿su vida cristiana ha sido así? ¿O de vez en cuando hay un pico bajo? Un pico bajo. ¿Verdad? ¿Y quién lo ayuda? El Señor primeramente, pero a través de hermanos. Hermanos, ¿verdad? Su Así es. esposa, Así es. la iglesia. ¿Cuántas veces habremos tenido algún problema muy grave, alguna enfermedad? Su esposa pasó por una enfermedad seria no hace mucho. Ujú. Una hija mía pasó por una situación terrible de enfermedad Ujú. y teníamos la iglesia ayudándonos, Así es. orando, Orando. ayudándonos incluso económicamente, Así es. estando ahí con nosotros, fortaleciendo. Entonces se siente ese amor, ese apoyo. No, o sea, en un momento decimos, no estoy solo, y cuando pasa esa tormenta que nos hace sufrir, le damos gracias a Dios de rodillas por su amor, por su cuidado y por la iglesia que ha estado ayudando. Así es. Siga leyendo. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que este versículo es contundente, es muy claro y es la voluntad de Dios. Ujú. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces vemos que el problema no es solamente actual. El autor del libro lo está hace 2000 años. Ya había la costumbre de que algunos no se querían congregar. Así es. Y recordemos que ahí había mucha persecución, había muchos problemas. Sí, por eso le decía, ellos tendrían como que la excusa de decir, me quedo en casa porque si salgo me matan. Mire, hay varios libros que yo he podido leer en cuanto a la persecución. Y hay un libro que siempre viene a mi mente, no voy a dar nombres, porque ni siquiera me acuerdo el nombre del libro, sí me acuerdo el esbirro, pero los nombres de los personajes. Pero había una chica, una jovencita, que tenían prohibido reunirse y ella se congregaba.
Y este hombre del que se trata el libro, Ujú. él narra y veía cómo un grupo de soldados, cuando la agarraron por primera vez, después de golpearla, le advirtieron, la soltaron, la agarraron una segunda vez, cosa que llamó la atención a los soldados. Como castigo, quemaban las partes el final del cigarrillo, las apagaban en su espalda, como dándole una lección para que no se vuelva a reunir. Y por último, la volvieron a agarrar una tercera vez y a la pobre chica le hicieron de todo, ya se podrá imaginar, y la terminaron matando. Ahora, ¿por qué esta chica insistía en congregarse? Muchos tenemos la posibilidad gratuita, sin oposición, sin impedimento a congregarnos y no lo hacemos. Pero hay otras personas que están dispuestas, en otros lados del mundo, están dispuestas a arriesgar su vida por tener un rato de comunión con la iglesia Ujú. y con el Señor, ¿no? Entonces, no debemos quitarle el valor al poder congregarnos. Así es. Es todo un privilegio. ¿Cuántos miles de creyentes hubieran querido tener las facilidades que tenemos nosotros de congregarnos libremente? Pero claro, a veces como todo es fácil, entonces no le doy el valor que tiene, lo menospreciamos. Es toda una fiesta. Johnny, por favor, lea el Salmo 133. 133. Sí. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida Vida eterna. eterna. Y me encanta cómo empieza. Mirad cuán bueno y dulce o delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la iglesia se reúne, es una fiesta espiritual. Porque nos reunimos y estamos juntos para adorar a nuestro Padre Celestial. Y no hay momento más sublime, más hermoso, que se junte el pueblo de Dios para adorar a Dios. Imagínense cómo será cuando el Señor Jesucristo venga y su iglesia se levante a recibirlo, y cuando Él venga con los que ya partieron en las nubes. Ujú. Qué momento para más hermoso. Así es. Y esto que nosotros podemos vivir ahora son pequeñas Destellos. chispas, destellos, antesalas de lo que será eso, ¿no? Ujú. Y nosotros lo despreciamos. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza cuando yo no estoy en la reunión el día domingo, por ejemplo. Me hace falta, lo extraño, lo anhelo, deseo estar ahí, deseo estar con mis hermanos, deseo alabar al Señor, quiero estar ahí. Claro. Es más, el domingo el culto puede empezar a las 10, pero me levanto a primera hora para empezar, porque yo ya quiero Estar que a venga tiempo. la reunión. Así debemos ser todos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Johnny, ¿qué es más importante? ¿Perseverar en la doctrina de los apóstoles? Yo dije perseverar en la doctrina, ya. Y perseverar en la comunión unos con otros. ¿Cuál es más importante de las dos? Los dos. Las dos. Vamos bien. Vamos bien. Así es. Seguimos con el versículo. Sí, Y si sí. nos ayudan con la luz, gracias. Sí, algunas cosas que quería comentarles, ¿no? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted comentó alguna vez que le tocó faltar por algo que no pudo evitar, pero aquí está hablando de una costumbre, o sea, ya es su hábito no darle la importancia Buena la aclaración. a ir al domingo o a la reunión de la iglesia a compartir con los hermanos. Mire, le voy a contar un par de cosas. Conversando con un hermano en México, él nos contaba que había un hombre que vivía al otro lado de su ciudad y era el primero en llegar a su reunión y era el hombre de más edad. Se demoraba 1 hora en llegar porque iba caminando y ese hombre no faltaba
prácticamente nunca y llegaba caminando. Había una hermana aquí en la iglesia, hay una hermana aquí en la iglesia, que vivía en el centro sur de la ciudad y ahora vive aún más lejos. Vive vía la costa muy lejos. Y es raro el domingo que ella no está aquí. Y no tiene carro propio. Ujú. Ella viene en bus. Cuando queremos, es cuestión de voluntad, es cuestión de amor a Dios, ¿no? Otro tema que se puede tocar aquí es la puntualidad. Sí, Johnny, ¿le gusta ir al cine? sí, ¿Sí le gusta ir al sí me cine? gusta. ¿A qué hora llega? Antes que empiece Digamos que la película es a las 3 de la tarde, ¿a qué hora llega? 2:30. 2:30. Ah, digamos que llega a 5 para le doy, ya. Pero nadie llega a 3:30, ni cuarto para las 4, ni cuando ya salen las letras del final. Todos están Al antes. inicio. Cuando queremos, lo podemos hacer. Si se va al extranjero de viaje, tiene que estar en el aeropuerto 3 o 2 horas antes. ¿La gente lo hace o no? Sí, Para poder viajar. Ahora, nos vamos a reunir en la presencia de Dios, donde hay bendición y vida eterna. donde hay bendición y vida eterna. ¿No debemos darle ese respeto que Dios se merece? Por supuesto. Bueno, por supuesto, si estoy enfermo, aunque hay hermanos, y a veces hay que retarlos, ¿no? Que enfermos quieren venir, hermano, pero quédese descansando en su casa, así no se va a recuperar nunca. Ujú. Entonces, una cosa es una emergencia, una situación que ya no depende, pero otra cosa es cuando no voy simplemente porque no quiero o cualquier pretexto para no ir. Ujú. De eso se trata. Continuemos con el verso 42. Ok, con el verso 42. Mientras busco, ¿puedo decir algo más? Claro. 2 cosas más, pero de cosas que hoy en día me ha ayudado a mí a aprender acerca del congregarse, lo importante que es. Una vez he escuchado que si no quieres congregarte está bien, pero dice, no te congregues si eres más sabio que Salomón, si eres más fuerte que Sansón. O sea, la idea es no dejes de congregarte nunca, porque todos necesitamos la fuerza, la sabiduría y todas las bendiciones que podemos tener aquí. Imagínense si Salomón y Sansón fallaron, siendo inteligentes y fuertes. Imagínense nosotros. Así es. Y otra cosa, la iglesia, o sea, las personas, son conocidas como la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aparte de eso, también se lo conoce como la novia de Cristo, ¿no? Entonces, si una persona pone su fe en el Señor Jesucristo y lo ama y dice que lo ama, Quiere no estar puede con él. odiar a la novia o no puede querer no estar con la novia, Claro. ¿no? Es como que yo le diga, yo quiero ser tu amigo, pero me cae mal su esposa. No, eso traería o no traería inconvenientes. Claro que trae inconvenientes. A nadie le gusta que hablen mal de Así su es. esposa, ¿verdad? Podemos tolerar, soportar a la otra persona, Ujú. pero no rechazarla. Exacto. No podemos rechazar a nadie. Entonces, si así podemos actuar con las personas que nos rodean, eh, no podemos pensar hacerle lo mismo al Señor y decir, quiero estar contigo, Señor, pero no con la iglesia, que es la novia de Cristo. Johnny, antes de ir al otro punto, un consejo para los jóvenes. Como creyentes deben superarse y deben ser exitosos, deben estudiar, etc. Trabajar. Trabajar. Pero jamás nos olvidemos que Cristo es primero. Ni el trabajo, ni el negocio, ni el estudio, ni nada está antes que el Señor. Sí. Cuando ponemos algo antes que el Señor, empezamos a fracasar y a hundirnos. Dios es fiel y jamás nos va a abandonar y jamás hará que un hijo suyo quede en vergüenza. Mm. Muchos jóvenes cuando empiezan la universidad se alejan totalmente de la iglesia. Cuidado. Se puede llevar las dos cosas y si no puede llevar las dos cosas al mismo tiempo, el Señor está antes que cualquier otra cosa. Correcto. Y usted dijo algo importante, ¿no? Es un tema de convicción, porque las emociones en ese momento, cuando uno tiene que decidir con qué seguir, con qué no seguir, o qué me está apartando del Señor, es un tema de convicción, decir, aunque tenga que dejar esto, que yo creo que es lo que necesito, yo creo que
obedecer al Señor es lo que me va a traer realmente bendición. Le voy a contar algo personal. Yo le dije que jugaba béisbol, ¿verdad? Ajá. El béisbol, yo jugué desde los 8 hasta los 22 años, era mi pasión, mi vida. Yo respiraba para jugar béisbol. Yo le decía a mis papás que yo quería ser un jugador profesional, etc. Ya. A los 22 años me convierto y es algo que me pasó a mí. No estoy diciendo que eso tiene que ser con todo A el mundo. todos, sí. Entonces me di cuenta que yo estaba enamorado del Señor y quería dedicarme al Señor, pero también amaba el béisbol. Entonces yo dedicaba mucho tiempo al estudio de la Escritura y también mucho tiempo a jugar béisbol. Y traté de hacer las dos cosas, pero me di cuenta que muy pronto una empezó a interferir en la otra, porque tenía partido en día de reuniones, etc. Y tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue el Señor. Y no me arrepiento en lo más mínimo, no me arrepiento para nada, porque soy feliz, porque el Señor me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy. Mi corazón está feliz. De vez en cuando cuando puedo veo béisbol y me gusta y lo disfruto, pero sé que escogí lo mejor, que es a mi Señor. Amén. Muy bien. Importantísimo ese consejo para tenerlo siempre presente. Entonces continuamos. Creo que sí podemos avanzar con Por lo menos la empecé. siguiente. Sí, que es súper buena e interesante también. Ya vimos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y ahora dice en el partimiento del pan. Partimiento del pan habíamos hablado que era la cena del Señor, ¿no? Sí, Siempre que entramos a ese tema, me hacen la pregunta a mí y ahora yo le voy a preguntar a usted. a ver. En esta iglesia, Ujú, nosotros tenemos la cena del Señor cada domingo. así es. Y sé que en muchas iglesias no, sé que en muchas iglesias la cena del Señor se hace una vez al mes, Una vez. una vez cada 3 meses, en otras iglesias Una vez al una año. vez cada 6 meses y en otras iglesias una vez al año. Y tristemente me he enterado que hay iglesias que ya no tienen la cena del Señor. Ok. No entiendo, no cabe en mi cabeza por qué, pero no la tienen. No sé cómo puedo llamar iglesia a una iglesia que no tiene, que no obedece un mandato del Señor, pero bueno, no nos metamos en esos líos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los otros no No, lo no, celebran yo no estoy tanto, hablando de o los por qué otros. cenamos? ¿Por qué se lo hace de diferentes formas? Ah, ya, ok. Bueno, creería que algunas religiones, o mejor dicho, denominaciones, se van acomodando según sus posibilidades, pero sobre todo creo O que, costumbres. o costumbres, y parte a veces de esas costumbres no parten de lo que enseña la Biblia, sino de lo que alguien algún día dijo, esto debe hacerse así, y se respetó eso por mucho tiempo. Por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que el momento de la Cena del Señor es como algo súper sagrado y que prácticamente que necesitan que todos estén santificados o que todos estén arrepentidos, y que es verdad, pues, ¿no? Pero prácticamente que se quieren cerciorar de que todos los que van a participar A ver, Johnny, cuando el estén así en esa condición. Señor estaba en la última cena, que es donde se instituye, Ujú. ¿Judas estaba ahí o no? Sí, ¿Participó o no? sí participó. Ah, Ujú, entonces no todos estaban santificados, ¿no? correcto. Pedro lo negó inmediatamente, todos salieron corriendo. Ujú. Entonces, eso va a estar complicado. Aparte, ¿quién puede decir quién participa y quién no? Se supone que el Señor, ¿No verdad? Porque la porque cena de quién es. del Señor, La cena no es de la iglesia, la cena es del Señor. correcto. Entonces, cada uno tiene que ir conforme a su conciencia a participar o no de la cena. Hay doctrina en esto, ya la vamos a ir a ver, Ajá. pero vamos viendo otras cosas antes, ¿no? Sí, que me parece súper bien porque esa pregunta que usted me hizo, ¿no? ¿Por qué otras iglesias la practican diferente? Creo que nace de ahí, que a veces esta cena que es del Señor se ha vuelto parte o se ha hecho cena de la iglesia o cena de otros que invitan, pero que no es del Señor. Mire, otra pregunta así de esas medio incómoda. Sí, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros,
perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ujú. En las 4 perseveraban. Sí, En las iglesias comúnmente se predica la palabra o no, sí, se reúne la gente o no, obvio. se ora o no, Claro que sí. ¿Por qué no? pero no se participa en la cena Ajá. como las otras cosas. ¿Por qué? ¿Acaso la cena del Señor es menos importante que las otras? No. ¿O las 4 tienen la misma importancia? Yo realmente no sé por qué se la deja a un lado. He escuchado comentarios, pero vamos a la Biblia. A ver, Hechos 2. Vamos a ver cuál era la práctica de los primeros creyentes. Si yo fuera el libro de Hechos sería más fácil. Estaba en 42, Hebreos. 46, el 20, cualquiera. Vamos a leer, vaya a leer el 43. Ok. Usted lo va a leer. Léalo usted. 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 también. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Varias cosas de los primeros cristianos. Se estaban reuniendo todos los días, estaban vendiendo las cosas y compartían. común. Bueno, en la mentalidad de ellos, el Señor venía muy pronto. Y por eso se estaban reuniendo todos los días. No veían sentido a trabajar, a hacer otro, porque el Señor ya venía. Ujú. Eso estaba en la mente de ellos. Y todos los días que se reunían, ¿qué hacían? Partían el pan. Cantaban, Comían. alababan, adoraban, etcétera, iban a la escritura, pero Comunión. también partían el pan, tenían la cena del Señor, porque el Señor venía muy pronto. Empieza a pasar el tiempo y ellos se dan cuenta que no era tan pronta la venida del Señor, o que no era como ellos estaban pensando. ¿Y qué sucede? Vamos al capítulo 20. Leamos el versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pare un ratito. Pasó el tiempo, dice, el primer día de la semana, ¿qué día es el primero de la semana? El lunes. Domingo. Domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Entonces nos damos cuenta que cuando se reunían para partir el pan, Domingo. el primer día de la semana, que era el domingo, Sí. se juntaban y partían el pan con sencillez de corazón. Bien lo dijo usted, ahora se hace casi que se hace una misa evangélica, Ujú. donde todo es tan reverente y todo es tan... Cuando el Señor lo hizo fue algo sencillo, común. Vayamos a la parte doctrinal. ¿Cuánto tiempo tenemos? 17 minutos, si es que queremos hacer una hora. No, yo creo que no tenemos que abusar del tiempo de las personas. Yo creo que unos 2, 3 minutos más. Ok. ¿Estamos? 43. Sí, acá tenemos el dato. Vayamos a capítulo 11 de 1 Corintios 11. Capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Viene la institución tomó de pan, la cena. Dele. y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa el compartir el pan y la copa? Un recordatorio del Señor. Un recordatorio de la muerte de la Cristo. muerte. Y lo tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Vemos que los primeros creyentes lo hacían a diario. Pasó el tiempo, se dieron cuenta que el Señor iba a demorar, a retrasar un poco su venida, que no era como ellos creían que venía inmediatamente. Entonces empiezan a congregar el día domingo.
para partir el pan. Y vemos que el domingo partían el pan. Y en la institución de la cena, el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces. Todas las veces que lo hagan, están anunciando mi muerte. Así es. ¿Acaso, para qué nos reunimos un día domingo? Para conmemorar al Señor, para alabarlo, Para recordar entenderlo. el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, para adorarlo, para decir que lo que nos está enseñando aquí. Entonces, yo respeto mucho, y esto quiero dejarlo muy claro, yo respeto mucho a las iglesias que participan de la cena una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año, con tal que lo hagan, está bien. No me gusta que haya iglesias que no participen de la cena del Señor, porque el Señor es un mandato del Señor. Nosotros aquí participamos cada semana, porque es lo que vemos en la Escritura. Y nos han dicho, tal vez lo que se dice, no, pero ya si se lo hace cada semana, se vuelve algo tan común que no se le presta atención. Para mí eso no es un argumento válido, porque que yo lea la Biblia todos los días no quiere decir que no le presto atención o que pierde la importancia. Que yo ore todos los días no pierde la importancia. Que yo me reúna con otros hermanos. Es más, todo esto es bueno. Así es. ¿Qué malo tiene en recordar la muerte y la resurrección del Señor cada día? Nada, más bien es bueno para nosotros porque tenemos que predicarnos nosotros mismos. Tengo que cuidar El mi evangelio interior tiene que y ser. estoy predicando el Evangelio a Así otras es. personas a través de la repartición de la cena. Claro, la cena del Señor toma tiempo. A lo mejor, y a veces pienso que por ahorrar un poco de tiempo, se omite participar de la cena del Señor. Yo, sinceramente, aunque respete, yo pienso que es importante, y por eso nosotros aquí, y ojo que no es una decisión mía, en esta iglesia habemos 4 pastores, y los 4 pastores estamos de acuerdo y por eso participamos de la cena cada día. Y hay muchas otras iglesias en el mundo que participan de la cena del Señor cada domingo. No es exclusividad nuestra, no, para nada. Claro. Y mire que lo hacemos cada domingo, pero no es necesaria siempre, como he dicho, no es siempre la misma situación que nos permita cada domingo. Por ejemplo, tenemos domingos que tenemos un culto evangelístico aquí y hay muchos invitados y preferimos ese día domingo postergar la cena. Pero es como cuando hablábamos del asistir a la iglesia, ¿no? De vez en cuando hay algo que nos... Pero Exacto. lo común, el común denominador o lo que nos caracteriza es que lo hacemos siempre. Así es. Johnny, hay otros temas relacionados a la cena del Señor que quisiera tocar, pero ya no porque eso toma tiempo. Sí. Por ejemplo, ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Y quién puede administrar la cena del Señor? Me acuerdo porque la próxima semana entramos con esto. Ahí va a quedar grabado. Entramos con esto. Entonces, ¿quién participa? ¿Quién administra? Y no solo quién participa que toma el pan, sino quién puede participar como iglesia. 3 temas bien interesantes que los podemos tocar la próxima semana. Muy bien, entonces este tema todavía tiene más contenido acerca de la cena del Señor y también el significado espiritual, pastor. El significado espiritual de la cena, importantísimo. Importantísimo. Un spoiler. Exacto. No podemos participar de la copa del Señor y la copa de los demonios, dice el texto. Muy bien. Ya me dio miedo. Venga la próxima semana, entonces, para que... Muy bien. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias al equipo de hoy día que prácticamente se ha hecho cargo George. Antes que se despida, George. Gracias, George, con su nuevo ayudante. Hoy día aquí, Vladimir. Alain Garage Master. ¿Cómo es? Automaster Garage. Alain está de luto, por eso no ha venido. Gracias a Maite, que está haciendo todos los cortos, las cápsulas. Cápsulas cortos. Algunos carruseles por ahí que ustedes están viendo, muy buenos. Maite de Hernández. Sí. Y Color Kids. Color Kids. A Manuel, que nos ayudó con el logo. Y a todas las personas, a los que están compartiendo estos videos, para que otras personas también puedan
escuchar la palabra de Dios. Ok. Entonces hoy día hemos visto congrégate Y la primera parte de la cena del la Señor. primera parte. También otro tema que podemos ver ahí es cómo prepararnos para la cena del Señor. Importante. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Y nos vamos a despedir con una oración. El pastor va a ayudar orando. Bueno, me despido y oramos. Que el Señor Sí. los bendiga y oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Infinitas gracias te damos, Dios, por tu palabra. Porque tu palabra nos guía a la verdad. Y la verdad nos hace libres. Te pedimos que pongas en nuestra vida, Dios, un corazón sensible a tu palabra, a tu voz. Que podamos estar atentos. Que no seamos cerrados, que no seamos corazones duros, que no podamos escuchar tu voz. Sino que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para hablar a nuestros corazones lo que debemos hacer y lo que no quieres que hagamos, Dios. Bendice a cada persona que está viendo estos videos. Que nosotros no seamos influencia en sus vidas para nada. Que tu palabra, Señor, esté influenciando sus vidas y ayudándoles a crecer, a conocerte un poco más. Gracias por permitirnos esto, por todas tus bendiciones, por el equipo de trabajo, por Johnny, por tu palabra, Señor, y por la compañía del Espíritu Santo. Señor, si tú no estás al frente de esto, ciérranos las puertas y que no podamos hacer nada. Pero si esto es tuyo, ábrenos más puertas y que podamos llegar a otras personas con la pureza del Evangelio y ayúdanos a prepararnos para eso, Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.